La paracha de esta semana lleva como tema Vallese. Vallese y salió. Relata el momento en que Jacob Avinu se ve obligado a dejar su hogar. Aunque parece una huida, los sabios enseñan que en el judaísmo ninguna salida es solo física. Cada desplazamiento activa un movimiento profundo del alma. La cita que podemos encontrar en este estudio de la parashá Vallese, Jacob Avinu, está en el libro de Bereshit o Génesis, en su capítulo 22, verso 10, donde dice: y salió Jacob a Beersheba y se dirigió a Harán. O salió de Beersheba y se dirigió a Harán. El paralelo espiritual que encontramos en esta parashá, que estuvimos haciendo una comparación, una analítica, y desde de los patrones del alma, de los patrones generacionales que solemos ver que se repiten de una generación a otra. Es impresionante que Jacob repite de alguna manera la misma situación de su abuelo Abraham. El paralelo espiritual entre Abraham y Jacob, la instrucción que hemos tenido acerca de esto de Vallese es un eco directo de Lej Lejá. Abraham recibe el mandato divino y claro de Akadosh Baruj Hu, que le dijo: Lej Lejá, vete de aquí, vete hacia aquí. En el mismo libro de Bereshit, Génesis 12:1. Pero la parashá de esta semana, que viene siendo 3 temas de estudio de la Torah de cada Shabbat más adelante, Jacob Avinu o Jacob recibe un llamado humano, para ponerlo en ese aspecto, en esta comparación, porque viene a de Rebeca, su madre, que le dice: huye, vete, corre. Pero la Torah utiliza el verbo esencial, Vallese, salió. Según partes y estudios y profundidades de este tema, ambos movimientos son 2 capas de un mismo patrón. Es decir, aquí de alguna manera vemos el patrón generacional que se va repitiendo, que se va ejecutando, que pasa de una generación a otra. Jacob representa la salida desde la incertidumbre, desde el conflicto, de las emociones. Abraham representa la salida consciente, desde la luz. O sea, si analizamos, vemos que Akadosh Baruj Hu, el Padre, bendito sea, fue que le dijo directamente a Jacob, a Abraham, pero ni siquiera le dijo para dónde era que iba, sino: sal de tu tierra y tu parentela, sal de ti mismo. No le dio una dirección exacta. Sin embargo, en la voz humana, vemos que Rebeca sí le dijo a su hijo Jacob: ve a tal sitio, vas a ver esto, vete donde mis parientes. O sea, lo dirigió de una manera explícita hacia dónde iba. Ambos, sin embargo, revelan un principio místico o espiritual cuando el alma debe avanzar la vida, la fuerza, la transición, ya sea desde la voz divina o desde la voz humana, como en este caso Rivka, que la vemos también como nuestra matriarca, una mujer con una voz profética, con un alma profética, que sabía desde el vientre ya lo que traía. En este caso, los sabios también hablan una parte más explícita, más profunda del texto de Bereshit. Enseñan que Rivka tenía visión profética más clara que Isaac, su esposo Isaac. Su orden de decirle a su hijo Jacob: huye, no solo era una protección como para guardarlo de la situación que sabemos que había con su hermano. O sea, no solo fue eso, sino que ella estaba mirando el futuro de la generación que venía. Era una forma humana de un decreto espiritual. O sea, Hashem también usó la boca de Rivka para darle la salida a Jacob. La voz que habló a Abraham directamente, que fue a Akadosh Baruj Hu, le habló a Jacob a través de ella, a través de su madre, a través de Rebeca. El sueño
de la escalera, que también habla esta paracha, que no deja de ser importante dentro de ella, varios subtemas, que habla, y soñó, he aquí una escalera cuya base estaba en la tierra, en su cima tocaba el cielo, en Berechío 28:12. La escalera es un símbolo de ascenso espiritual, conexión permanente entre los mundos de arriba y de abajo. La idea de que incluso saliera del exilio, de la salida del exilio interno, la presencia divina nos acompaña. O sea, el hecho de que Jacob tuvo que salir así, de una desconexión emocional de su familia. Hay situaciones que hay que pasar por eso, para una cosa o por otra. A veces lo leemos de esa manera en la Torá, una historia, una parashá, un estudio hermoso, profundo, que nos conecta con nuestros ancestros espirituales, nos conecta con la palabra del bendito sea, pero a veces no vemos la parte humana, esa desconexión de su papá y de su mamá, Rebeca, que lo amaba. Eso hace un daño emocional a la persona. Aunque tú entiendas que algo superior está contigo, como nuestro padre, Akadosh Baruj Hu, sabemos que estaba con Jacob, igual que con Abraham, que tuvo que dejar su tierra, su papá, su familia. Rashi comenta que Jacob recibe aquí la confirmación de que su salida no es abandono, sino dirección divina oculta. Este encuentro, que también más adelante tuvo Jacob en el pozo, el encuentro con Rachel, el pozo viene siendo la simbología de la Torá, esa profundidad que debemos buscar en la palabra escrita, en la palabra que el Eterno nos envía, no quedarnos quizás en la superficialidad de un mandato, de la parte literaria, de la parte histórica que vemos escrita en la Torá, sino irnos a la parte que nos conecta con nuestra vida actual y podemos aplicar ese mapa de vida que tuvieron nuestros antepasados con la vida que nosotros nos planteamos ahora. Por eso, en mi opinión muy personal, yo llamo las parashá, las amo, desde mi aspecto emocional, mi aspecto de poder enseñar la palabra, y desde mi formación profesional como psicóloga, le llamo a las parashá, al estudio de la Torá, como el mapa de nuestra alma, como el mapa de nuestras vidas. Que aquel que estudia los temas de las parashá, yo creo que tiene 2-3 pasos delante de saber en qué fallar, en qué no fallar, en qué retroalimentar, en qué no es repetir situaciones incómodas, en qué mejorar, en qué podemos pulirnos y en qué podemos tener mejor y mayor visión. Porque el pozo puede ser representación del agua, pero el agua también es la Torá, agua viva, agua limpia, representa el nacimiento, nuestro futuro de victoria, de bendición, el encuentro del alma. Escuchamos explicaciones, hemos visto explicaciones que Jacob reconoce a Rachel espiritualmente, antes incluso de conocerla, ya cuando fueron casados. El alma de ellos dos se conectó. Hubo un encuentro entre ellos de manera muy fuerte, solamente con verla. Labán, que era el papá de Rachel y de Lea, el maestro involuntario, un maestro de muchas cosas raras, del engaño. Labán tiene su historia. No es un accidente, no fue algo casual que Jacob encontrara esta familia fuera allí. Era que tenía que pasar por esta situación. En esa lectura vemos todo lo que pasa, toda la situación, la fuerza que obliga a desarrollar límites, el engaño que le hizo a Jacob, lo hizo trabajar varias veces. Eso fue un entrenamiento espiritual. A veces somos pulidos por las cosas que menos queremos. Eso hizo que Jacob tuviera identidad, el espejo de lo que sucede cuando el alma no se elige a sí misma, sino cuando tenemos un llamado, cuando tenemos una misión de parte del Padre. Jacob aprendió resiliencia, dignidad, claridad. Sus emociones fueron firmes, porque recuerde que él salió jovencito, tuvo que salir forzado, tuvo que salir de una manera acusado de una amenaza muy fuerte. El caso no fue cualquier cosa. El caos que él tuvo que enfrentar en su destino o en su camino, en su trayectoria, mejor dicho, no fue algo tan sencillo. Hubo una fuerza
superior que tuvo que abrazarla, que es la fuerza del padre. Él abrazarse hacia él y el padre también lo abrazó. Y sabemos que aún estando en la casa de Labán, todo lo que sucedió, de camino de vuelta a la tierra de sus padres, porque él tuvo un verdadero encuentro con Akadosh Baruj Hu. El mensaje central de Vayesé no es una historia de escape y de todo, la tragedia y lo que tuvo que pasar. Es una historia de transformación, tanto trayendo a la memoria a Abraham, su abuelo, su padre, su patriarca, que sale con claridad, y Jacob, que sale desde el quiebre familiar, emocional de su papá, pero ambos revelan un principio eterno. Toda la salida auténtica es sagrada, aun cuando nace del dolor. Cada vez que la vida te empuja a salir de un lugar, incluso cuando no eliges, que te mandan, que tienes que irte por una crisis, por un inconveniente, por situaciones que se presentaron en el momento, hay una escalera invisible que debes visualizar y debes verla ahora, sosteniendo tu alma. No estás perdiendo el rumbo en esa decisión que tienes que tomar, en esa transición de que sí o no. No. Visualiza esa escalera. Visualiza esa escalera que no es nada más y nada menos que la mano de Akadosh Baruj Hu sosteniendo. Pero a veces con la situación que tenemos enfrente, no la vemos. No la vemos. Pero por eso está para allá. Puede ser un mapa, una guía, una luz para enseñarte esa escalera que tienes que escalar y subir. Y tomar la mano de Akadosh. No estás perdiendo rumbo. No estás sin ayuda, no estás solo. Estás entrando en el camino real de tu misión, del llamado de tu Neshama. Así que simplemente empieza a escalar. ¿Sabías que la salida de Jacob es un eco espiritual de Leslejá también? Abraham salió por el llamado divino y Jacob salió por la crisis. Pero ambos estaban entrando en su propósito. Si quieres entender el nivel más profundo, tienes que tomar la escalera de Jacob. Que vayas.